Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nos encontramos en este día en que vamos reflexionando sobre el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Este es el momento en que David va al frente de batalla. Hasta ahora nosotros habíamos visto en nuestro estudio bíblico David que es enviado por su propio padre. Desde el versículo 20, David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián y partió con su carga, como se lo había mandado Jesé. Bueno, entonces el papá Jesé, que le había enviado 3 hermanos que están al frente de batalla, Eliab, Abinadab y Samá, entonces son los 3. Ahora David, que va también por encargo de su padre para llevar provisiones. Aquí David, una vez que llega al cerco del campamento, el ejército ya estaba en orden de batalla, estaba como para entrar, ¿verdad? Una de las características que decíamos es, David no que llegó, incluso le hace detener allí al servidor, al criado, al que va con él. Entonces dejó las cosas que traía en manos del encargado del equipaje. Porque hay hoy, están ahora hay, mula ari, burro ari, entonces les deja allí en ese lugar. Y él, sin embargo, se adelanta, se va como para saludar a sus hermanos, se mete en medio del ejército. Es una de las características que se quiere subrayar, sobre todo cuando estamos hablando de David. Bueno, ave orero y me. Ave orero ñimon bare tejina, para que ustedes también puedan ver, para que ustedes también puedan entender que hay un camino, ¿verdad? Un camino de lucha, un camino en donde todos vamos a confrontarnos, un camino donde todos vamos a procurar hacer lo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces David, que deja las cosas que traía en manos del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo un luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre huyeron despavoridos delante de él. Un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos
a su casa paterna en Israel. Bueno, hay aquí también algunas cositas, como nosotros sabemos, siempre dentro de la Biblia las narraciones son con fragmentos, ¿verdad?, que se tenían de narraciones ya hechas. Por eso es que vuelve a repetir ciertas cositas. Nosotros ya habíamos visto en el capítulo 17, al inicio de los primeros versículos, los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate, se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto. Se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Estos filisteos estaban apostados en un monte y los israelitas en el del lado opuesto, con el valle de por medio, que es el valle del Terebinto. Y ahí desde el versículo 4 ya nos había comentado, ¿verdad? Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Golías de Gat, que medía casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Y así continúa, ¿verdad? En estos versículos siguientes, es decir, desde el 23 en adelante, dice: mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo un luchador llamado Golías, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Bueno, entonces esa primera parte nos da la impresión de que le está de nuevo presentando a Golías, que ya fue presentado anteriormente. Pero después el autor sagrado arregla un poco la situación, ¿verdad?, con esta segunda presentación, porque dice: el filisteo de Gat pronunció las mismas palabras, como diciendo, bueno, nosotros ya sabemos que Golías, que es de Gat, que se había presentado, ya había desafiado a las huestes, es decir, al ejército de Israel. Pero sin embargo, ahora por una segunda vez nos daba la impresión de que aparece ahí por primera vez, ¿verdad? Pero se procura arreglar, ¿verdad?, diciendo que Golías vuelve a pronunciar las mismas palabras y en esta ocasión David lo está escuchando. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hola a todos. Bueno, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Bueno, simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena, porque bueno, esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante 2 años y medio, viendo súper borroso, fatal. He ido con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y bueno, la verdad es que en misa yo estaba súper nerviosa y bueno, pues después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos veía perfectamente, ha sido demasiado, o sea, hay que dar muchísimas gracias por el milagro porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban 2 años y medio más mayores que como las recordaba. Y luego yo me he mirado en el espejo ya después, y también estoy un poco cambiada, pero eso. Y luego he leído la oración que hemos estado rezando para la novena y la verdad es que, bueno, pues todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo, leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica y bueno, estoy súper contenta, o sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, porque esto ha sido una prueba de fe
y vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños porque la Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar. Y bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias. Haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias porque este es un regalazo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 17. Aquí hablamos en el capítulo 17 principalmente del confrontarse de Goliat, el gigante filisteo. Luego lo hará con David. Esa primera parte, que va del versículo 1 hasta el versículo 11, es la presentación, por una parte, de la situación del ejército de los filisteos, dónde están apostados y dónde está apostado también el ejército de Israel, diciendo que el valle del Terebinto es lo que quedaba en medio de ellos. Aquí encontramos las montañas, ¿verdad?, de Aseca, es el lugar donde está el ejército de Israel, y Socó y Aseca, en Efes Damín. Por otra parte, el ejército de Israel se está encontrando en el valle del Terebinto. Bueno, estos detalles son importantes, pero son importantes para nosotros porque es una descripción mucho más compleja, mucho más detallada que encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Posiblemente los primeros fragmentos que hablaban sobre este filisteo se referían a esto que encontramos en el versículo 23. Mientras estaba hablando con ellos, salió del frente filisteo un luchador llamado Goliat, el filisteo de Gad. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. ¿Se dan cuenta?
que es una repetición, pero no solamente por ser repetición, sino que en la misma expresión uno se da cuenta que es como que está hablando por primera vez. Mientras estaba hablando con ellos, salió del frente filisteo un luchador llamado Goliat. Entonces, tal vez si el autor sagrado arreglase esto, tendría que haber dicho, mientras estaba hablando con ellos, salió nuevamente, en todo caso, ¿verdad? Salió nuevamente aquel filisteo llamado Goliat, que era de Gad, y él, frente a todo el ejército, pronunció esas mismas palabras de desafío que había hecho ya al ejército de Israel, ¿verdad? O sea, sería un poco así. Pero, como sabemos, aquí está entonces la economía de las palabras, porque recuerden que en aquel tiempo para escribir no era fácil, en qué escribían. No tenían el computador, no es que podían entrar ahí, agregar, borrar, sacar, etc. antes de imprimir, no. Directamente lo que escribían ahí ya iba todo escrito. Y entonces tenían que saber ahorrar, pensarlo bien, cómo decirlo, qué decir. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Este es elemento también muy importante para nuestra narración. Porque en esta oportunidad dice que David, ellos en Duma Gineguri, o en Duma Goa, hoy Cuamala, oye, toda esa narración, cuando nosotros leímos en el versículo 20 que David al llegar al cerco del campamento, él se adelanta porque ve que el ejército está en preparación, ¿verdad? Avanzaba en orden de batalla. Él se adelanta, le deja ahí con el encargado de todo lo que él estaba trayendo, de su equipaje, pero él demuestra valentía, coraje, ojo, solo ella hermano cuera. O bebé allá entonces a Ohendú, que este filisteo le estaba desafiando a las huestes de Israel. Y además ve algunos detalles que también son importantes, ¿verdad? Y que nos van ubicando, nos van poniendo dentro de la narración, dentro del contexto. Por una parte es Goliat que pronuncia las mismas palabras. Por otra parte, ahora David está presente, ¿verdad? Toda la macaná, como decimos nosotros, ¿verdad? Que está diciendo Goliat contra Israel. Y después, todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Porque David justamente está mirando, está viendo, está escuchando. Y en lugar de valentonarse la gente, alejarse y decir, no, ¿cómo pueden decir eso? Y ponerse como para luchar, y bájame o se odi para ahí. Totalmente lo contrario de lo que tendría que hacer un ejército. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy una vez más que nos trae sobre todo este mensaje de salvación. La primera lectura, hoy la leemos del libro de los Números, capítulo 12 del 1 al 13. En aquellos días Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que Moisés se había casado. Moisés en efecto se había casado con una mujer de Cush. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés,
Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un hombre, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es un hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. Y así continúa. Pero hoy posible a veces de Yara lleva porque daya yeheshakwai, en vez de ser agradecido, ñande mal agradecido. Y más aún con este servidor como es Moisés. Moisés incluso aquí te describe la palabra de Dios. Era, dice, muy humilde, el más humilde entre todos. Y así te va describiendo. Y más aún te presenta. Yo cuando hablo con los profetas normalmente lo hago a través de enigmas, lleva. Entonces que tú lleva a ese pueblo que está esperando la palabra mía. Pero sin embargo, cuando yo me revelo a Moisés, yo hablo con él cara a cara, claramente. Nada de enigmas, porque él es verdaderamente mi amigo. Anila peña moite en contra. Pejendush amigo. Va eva peñan de yara las ICAPM. Va eva la she a ICAPM y chupecuera, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, esto es lo que tenemos que poner en práctica. Cuando la palabra de Dios nos llega a través de los elegidos del Señor, a través de papá, a través de mamá, a través de nuestros abuelos, a través de los sacerdotes, a través de la iglesia, quiere decir que ñande yara hinala oñe e añande. Ani que ñañe botagete, ani que ñañe botute y peñande yara ñe eme, sino que escuchemos y sobre todo pongámoslo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Aceptar que soy lo más valioso para ti. Oh, que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno es todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella,
tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Pudo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin manchas, sin culpa, solo tu amor sin fin. Pudo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin manchas, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Estos versículos que van desde el 23. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo un luchador llamado Goliat, que ya hemos reflexionado, ya Sama lleva el año de estudio bíblico, que es de nuevo una presentación de alguien que ya conocemos. Vuelve a repetir, dice, pronunció las mismas palabras, pero en esta ocasión se agrega también que David ya está presente. David Ogenduma y cómo le está desafiando al ejército, a las huestes de Israel. Todos los israelitas, segunda característica, los soldados salen, apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Esto es para subrayar, porque nos está ubicando en una situación que luego le llamará mucho la atención a David. Va a biopea. Va a ser de la ejército, ahí vas a beber tenido seo, güero zapucay, y para. Bueno, esto también quiere decir que el poderío o la fuerza del enemigo es bastante grande. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Seremos capaces de luchar? Y por lo que está demostrando aquí parece que será imposible, ¿verdad? Porque salen corriendo, huyeron despavoridos delante de él. El versículo 25 nos dice, un hombre de Israel dijo, ¿han visto este hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa materna en Israel. Bueno, aquí entonces nosotros ya encontramos una promesa, ¿verdad?, de parte de Saúl, sería porque dice que es el rey. Aquí te ponen una forma incógnita, o sea, no hay anónima, mejor dicho, es un hombre anónimo. Este hombre de Israel que dice, ¿han visto a ese hombre que sube? Se refiere a Goliat. ¿Han visto a ese hombre que sube? Está hablando en nombre del rey Saúl.
Él viene a desafiar a Israel. Pesabio, pesamonabio. Algo de desafiar y negocio. Lleva. Al que lo derrote, y aquí viene la tercera parte, ¿verdad? Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas. Esto es a donde queríamos llegar, ¿verdad? Vemos la situación, vemos el peligro, vemos en qué situación se encuentra el ejército de Israel, y luego también nosotros enseguida entendemos que esto es un gran desafío, pero en ese desafío también es un gran peligro, ¿verdad? Para cualquiera de las partes, pero seguramente que como la misma historia nos narra, los filisteos en ese momento estaban mucho mejor organizados, mucho mejor pertrechados también. Y esto nos da a entender que el futuro vencedor, el futuro ganador serán los filisteos. Entonces ya no saben qué hacer, cómo hacemos, cómo vamos a luchar, cómo vamos a confrontarnos con este ejército. Es imposible. Y por lo tanto huyen despavoridos delante de él. El hombre de Israel, un hombre de Israel dijo, y ahora viene otra introducción de otro tema importante. Esta es la situación. Hoy me tengo que desafía. Por otra parte, ya que yepa, hoy para palomita ababe. Doña Posei baebe, porque entonces ahora viene una tercera partecita. Viene una promesa de parte de Saúl. Un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que le derrote, el rey lo colmará de riquezas. Al que le derrote, el rey le colmará de riquezas. Le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas.
Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Extenuado por el ajetreo de ese día en el que de puerta en puerta había recabado dinero y alimentos para repartir entre los macilentos pobres y los desarraigados campesinos que deambulaban por toda la ciudad de Palencia a causa de la terrible hambruna que asolaba la región, Domingo de Guzmán se arrodilló esa noche junto a su camastro, empezó a orar y en medio de su plegaria le preguntaba a Dios sobre qué más podría hacer para aliviar la penosa situación de sus hermanos y recordó las palabras de Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y él lo interpretó como una orden divina para que se entregara completamente a los demás. Y al hacer un balance de lo que poseía se dio cuenta de que ya todo lo había repartido, excepto sus valiosos textos de estudio, los mismos que madrugó a vender, y con lo que le dieron por ellos logró comprar una buena cantidad de víveres que distribuyó diligentemente y rebosando de alegría, emprendió el regreso a casa. A mitad de camino una adolorida mujer le salió al paso y llorando a raudales le pidió que le ayudara a rescatar a su hermano de las garras de los moros que lo tenían esclavizado y exigían una cuantiosa suma para devolverle la libertad. Entonces el conmovido Domingo de Guzmán, al que ya no le quedaba nada, la tomó de la mano, fue con ella hasta el campamento de los captores y se ofreció a cambio del prisionero. Con ese gesto desarmó a los sorprendidos raptores que liberaron al cautivo sin recibir nada a cambio. Domingo de Guzmán Garcés, nacido en el año 1170 en Calerruega, España, fue formado en un fervoroso ambiente católico por su madre Juana de Asa, beatificada entre otras cosas en 1828. Y desde los 7 años pasó al cuidado de su tío Gonzalo de Asa, arcipreste de la población de Gumiel de Izán, quien se encargó de completar su aprendizaje moral. Y a los 14 lo envió a Palencia, en donde adelantó sus estudios superiores: matemáticas, gramática, retórica, literatura, humanidades, derecho, filosofía y teología. Al culminar este ciclo, fue nombrado profesor del Estudio General de Palencia. Y mientras continuaba su preparación en Sagradas Escrituras, recibió la tonsura y con ella la designación de canónigo regular de la Catedral de Osma. Fue en esta época en la que se ofreció en canje por el prisionero de los moros. Y en 1194 alcanzó la ordenación sacerdotal y le asignaron la regencia de la Cátedra de Sagradas Escrituras en el Estudio de Palencia, de donde, por su virtuosidad e inteligencia, el obispo se lo llevó como vicario general de la diócesis y luego en calidad de acompañante en la misión diplomática que debía concertar la boda del hijo de Alfonso VIII de Castilla con una princesa danesa. Y durante ese viaje, Santo Domingo de Guzmán pudo constatar que en Francia, Flandes y Renania florecían las herejías cátara y valdense, y por eso al terminar la encomienda decidió quedarse en el Languedoc, centro espiritual de los cátaros, con el fin de convertir a los heréticos. En el comienzo de su misión en el sur de Francia rescató a varias jóvenes cátaras y las congregó en un monasterio en la localidad de Prouille, y ellas entonces constituyeron la primera comunidad dominica de la historia, y su vida contemplativa fue el soporte espiritual y punto de partida de la evangelización que Santo Domingo de Guzmán emprendió apoyado por el obispo de Osma, Diego de Aceves, a la que se unieron otros 16 voluntarios con los que abrió el primer convento dominico masculino en Toulouse en 1215. E inmediatamente viajó a Roma y participó del Cuarto Concilio de Letrán, en el que se ventiló la posibilidad de adelantar una cruzada contra los albigenses, a lo que se opuso Santo Domingo de Guzmán, quien sostenía que la predicación obtendría más frutos que la fuerza
y aprovechó para pedirle al Papa Inocencio III la aprobación de su congregación de clérigos regulares, pero su solicitud solo fue certificada a finales de 1216 por el Papa Honorio III, quien acababa de subir al trono de San Pedro, después de que se reuniera con sus monjes y ellos aceptaran la regla de San Agustín como fundamento de su vida monástica, y a principios del año siguiente una bula papal le asignó la orden de título, o el título mejor, de predicadores, lo que en adelante facilitó su labor y le permitió a Santo Domingo de Guzmán enviar a sus hermanos a crear nuevas casas dominicas en París, en Madrid, Bolonia, Roma, y esas casas ayudaron a recuperar a muchos herejes, y la fe católica se oxigenó aún más después de que la Santísima Virgen se le apareciera a Santo Domingo de Guzmán y le encomendara la difusión de la devoción al Santo Rosario, cuyo rezo se generalizó en sus cenobios y a través de sus predicadores se esparció por toda Francia, España e Italia. Tras realizar en Bolonia el primer capítulo general de la orden en 1220, que se ocupó de concluir las constituciones de la congregación, lideró una ambiciosa campaña evangelizadora que abarcó a todo el norte de Italia, y de ella retornó a Bolonia agotado y enfermo, pero aún tuvo fuerzas para presidir un segundo capítulo en el que la orden, para un mejor manejo administrativo, fue dividida en 8 provincias con 60 casas en funcionamiento. Al terminar las sesiones con la convicción de que ya había cumplido su misión, se abandonó en los brazos de Dios y, agobiado por una breve pero agresiva enfermedad, murió el 8 de agosto de 1221 a los 51 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1234. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo de Guzmán que nos muestre el verdadero camino de la salvación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Señor, qué bien estamos aquí. Estas palabras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la Transfiguración. Y también las queremos hacer nuestras después de estos días intensos. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos, y es hermoso cómo hemos rezado, y con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Quisiera responder a este interrogante con 3 verbos, siguiendo el Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué nos llevamos? Resplandecer, escuchar y no tener miedo. ¿Qué nos llevamos? Respondo con estas 3 palabras. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. La primera, resplandecer. Jesús se transfigura. El Evangelio dice que su rostro resplandecía como el sol. Hacía poco que había anunciado su pasión y su muerte en la cruz. Y con esto rompía la imagen de un Mesías poderoso, mundano, y frustra las expectativas de los discípulos. Ahora, para ayudarnos a recoger el proyecto de Dios
sobre cada uno de nosotros. Jesús toma a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, los conduce a un monte y se transfigura. Y este baño de luz los prepara para la noche de la pasión. Amigos, queridos jóvenes, también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas, para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús. Porque Él es la luz que no se apaga, es la luz que brilla aún de noche. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos, dice el sacerdote Esdras. Nuestro Dios ilumina nuestra mirada, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras ganas de hacer algo en la vida, siempre con la luz del Señor. Pero quisiera decirles que no nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores. No, eso encandila. No nos volvemos luminosos. No nos volvemos luminosos cuando mostramos una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos. No. Aunque nos sintamos fuertes y exitosos. Fuertes, exitosos, pero no luminosos. No. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando acogiendo a Jesús aprendemos a amar como Él. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos. Eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo. Vas a hacer luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, mirás a vos mismo como un egoísta, ahí la luz se apaga. El segundo verbo es escuchar. En el monte una nube luminosa cubrió a los discípulos. ¿Y qué esa nube de la cual habla el Padre? ¿Qué dice? Escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y está todo aquí. Y todo eso que hay que hacer en la vida está en esta palabra. Escúchenlo. Escuchar a Jesús. Todo el secreto está ahí. Escuchás qué te dice Jesús. Yo no sé qué me dice, agarra el Evangelio y lee lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Él revela que Dios es Padre, es amor. Él nos enseña el camino del amor. Escucharlo a Jesús. Porque por ahí nosotros con buena voluntad emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Tened cuidado con los egoísmos disfrazados de amor. Escúchalo, porque Él te va a decir cuál es el camino del amor. Escuchar. Resplandecer, la primera palabra, sean luminosos. Escuchar, para no equivocarse el camino. Y al final, la tercera palabra, no tener miedo. No tengan miedo. Una palabra que en la Biblia se repite tanto, en los evangelios, no tengan miedo. Y esta fue las últimas palabras que en este momento de la transfiguración Jesús dijo a los discípulos. No tengan miedo. Ustedes jóvenes que han vivido este gozo, estaba por decir esta gloria, bueno, algo de gloria es este encuentro con nosotros. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces.
a ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia, a ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo en su corazón estas palabras, no tengan miedo. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Los está mirando. Él los conoce, conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes, ve vuestros corazones. Y Él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Nos encontramos con el capítulo 17, los versículos que van del 23 en adelante. Especialmente ahora estamos hablando, el versículo 25, un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Es una pregunta, ¿verdad?, retórica, como para animar al ejército, al pueblo, como para que se den cuenta estos soldados que están ahí en da Pesaibio. Más velo yo veo mamina, da Pesaibio, más voy yo veo pebe oñimongue, oñi de esa viajina. Pesaibio lo mitad. Bueno, entonces esa es la expresión. Entonces este hombre como que quiere también de cierta manera concienciar, ¿verdad? Alguien de nosotros tiene que hacer algo. Diga, tú y la llave está pesan, diga, tú y la llave está la ñamaña, va oño 10 y nada lleva. O yo es gente y la ñamaña, que ya pues otra cosa. Han visto a ese hombre que sube, él viene a, sobre todo, entonces viene como para derrotar. Él viene como para derrotar. Él viene ofreciéndose y desafiando y pidiendo que salga un contrincante. Ya hemos hablado anteriormente en los cursos que esa era una forma también de pelea, esa era una forma también de presentar batalla, donde cada uno de los ejércitos enviaba a un paladín, le decimos nosotros, a un representante del ejército. Y ellos comienzan a luchar. El vencedor después tendrá, el ejército vencedor, tendrá la decisión. Vaya bota. Si nosotros estamos queriendo ocupar esa tierra, y bueno, mejor a ver, pensé también otro lado. Pero nosotros vamos hasta ahí, ¿entienden? O sea, todos estos detalles son importantes que nosotros entendamos por qué Goliat, en este caso, sale, ¿verdad?, a desafiar, porque era también una costumbre, una forma de guerrear. Bueno, David preguntó a los hombres que estaban cerca con él, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Entonces, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Esta es la pregunta también que se hacía cada soldado. Esta es la pregunta que se hacía cualquier valeroso que estaba ahí al frente de batalla. Entonces, ¿qué será que le van a dar? ¿Qué será que me van a dar? ¿Qué será que nos darán? Si es que nosotros nos empeñamos, luchamos, ¿verdad? Saúl, entonces, más o menos, y por y hay la estrategia y que todas huellas, dar el sentido, ¿verdad?, de la recompensa, el sentido de la lucha. Estoy luchando por algo. Estoy luchando queriendo conquistar algo. Al que lo derrote, el rey le colmará de riquezas, le dará su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Es una promesa bastante interesante lo que aquí este hombre está diciendo, porque le preguntan enseguida, al que lo derrote, el rey le colmará de riquezas, al que lo derrote a Goliat. Entonces, pelle prepara, peyúdama, pelle un bareteque, a bellú. Entonces, ustedes si le pueden derrotar a Goliat, ciertamente que ustedes entonces tendrán esta hermosa oportunidad. ¿Y cuál es? Y justamente, primero, que serán colmados de riqueza por el rey. Segundo, le dará a su propia hija como esposa. Tercero, eximirá de impuestos a su casa paterna. Y sobre todo, esa casa, por una parte paterna que será liberada, también ustedes van a ser eximidos, ¿verdad?, de todo lo que es la cuestión de impuestos, todo lo que significa en ese momento una obligación hacia Israel, hacia el Estado, ¿verdad? Y bueno, así entonces se va presentando y así David, que escucha este gran desafío, pero lo más importante, David también está escuchando qué es lo que están ofreciendo.
Es la recompensa que Saúl está ofreciendo a aquel soldado, a aquella persona que saliese a luchar como para vencer a Goliat. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.